Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de inicio de semana. Va a ser un video nuevamente de edición especial. Vamos a ver dónde estamos con respecto a los mercados financieros, ¿no? Vamos a ver unos cuadros muy interesantes y luego vamos a ver, como siempre, los resultados trimestrales, los datos macro y al final el análisis rápido y breve del SP500. Lo que estamos viendo aquí son los ratios PER, los ratios P/E ratio del SP500, ¿no? Y como podemos ver, ya el ratio PER ha bajado considerablemente con respecto a los niveles más altos que los hemos tenido por el año 2020-2021, ¿no? Ya tenemos un PER de 17.5 veces. Prácticamente estamos por debajo en promedio, ¿no?, del SP500 de inicios de la pandemia, ¿no? Estamos ya muy por debajo de inicios de la pandemia, ¿no? Aún no estamos en niveles PER que se ha visto como por ejemplo en otras crisis, ¿no? Como por ejemplo el 2008-2009, la crisis financiera, y por ejemplo aquí en la crisis de la pandemia, y aquí todo lo posterior a las .com, ¿no? Aún el SP500 no ha bajado como en otras, digamos, crisis se haya visto, ¿no? Pero es un nivel interesante en lo que respecta al ratio PER del SP500. Bien, aquí tenemos la información del Guide to the Markets de JP Morgan, ¿no? Es de al 30 de abril del año 2022. Ojo, está al 30 de abril, pero el ratio PER que tenemos al 30 de abril es de 7.5 veces, ¿no? Muy similar al que teníamos aquí, que es el de Yardeni Research, que tiene fecha 6 de mayo, es el más reciente. Pero es muy similar porque, a diferencia de la semana anterior con esta semana, pues el SP500 con respecto a precios ha quedado muy similar, ¿no? Por eso es que el ratio PER no ha variado mucho, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ratio PER en diferentes años, ¿no? En los años 2000, 2007 y 2020, ¿no? En los picos de estos años, ¿no? Aquí tenemos el ratio PER a 25.2 veces en la crisis de las .com, luego lo tenemos aquí a las 15.1 veces en la crisis financiera, y luego por aquí en las 19 veces en la crisis de la pandemia, ¿no? Actualmente estamos a 17.5 veces. Y por ejemplo aquí en lo que respecta a dividend yield del SP500, pues lo tenemos casi en un promedio de crisis previas, ¿verdad? Esta de aquí también es una gráfica interesante del SP500, donde nos pone el P/E ratio forward, ¿no? El P/E ratio a futuro de los próximos 12 meses, ¿no? Y vemos que ya está muy cercano al promedio de los 25 años, que ha sido de 16.84 veces en lo que respecta a ratio PER, ¿no? Estamos muy cerca ya del promedio, ¿no? En lo que respecta al PER de Shiller, que es el ratio PER que ya se ajusta en inflación, podemos ver que aún estamos, digamos, un poco lejos del promedio de los 25 años, ¿no? El dividend yield es menor que el promedio en los últimos 25 años. Esto también es, creo yo, bastante obvio. Y aquí otros indicadores, ¿no? Como por ejemplo el price to cash flow, ¿no? Donde es todavía un poco mayor que el promedio de los últimos 25 años, ¿no? Pero a nivel de P/E ratio podemos ver que estamos muy cerca al promedio de los últimos 25 años, ¿no? Unas valuaciones interesantes de diversas compañías. Aquí tenemos los profit margins del SP500, ¿no? La utilidad neta, el beneficio neto. Y pues en promedio, el primer trimestre, tenemos información del primer trimestre del año 2022, está cercana al 12.7% de todas las acciones que componen el SP500, ¿no? Es elevado, no es el más elevado en los últimos, no sé cuántos años hay aquí, desde el año 92, es el más elevado, pero ha bajado considerablemente con respecto a trimestres anteriores. El top 10 de compañías del SP500, las 10 acciones más importantes, las primeras 10 acciones del SP500, tienen una valoración con respecto a PER de 27 veces, ¿no? Mientras que el promedio en los últimos 25 o 24 años aproximadamente ha sido de 20 veces, ¿no? El SP500, ya lo hemos visto, tiene actualmente un PER de 17.5, mientras que el promedio ha sido de 16.4, muy cercano. Y el resto de acciones, ojo, el resto de compañías del SP500 que no figuran en el top 10, tiene un PER de 15.2 veces, prácticamente igual que en el promedio de los últimos 25 o 24 años, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Como las
top 10, las compañías, las 10 primeras compañías del S&P 500 tienen una valoración mucho mayor con respecto a P/E ratio del resto de compañías, ¿no? Muy interesante. Aquí tenemos el peso de las primeras 10 compañías del S&P 500, que actualmente está en 29% al 30 de abril, en 29%. Y aquí tenemos la contribución de beneficios, ¿no?, del top 10 de las compañías del S&P 500, ¿no? Y podemos ver que pues ha bajado considerablemente, ¿no?, desde el 34% aproximadamente que se tenía en los picos más altos de la pandemia, ¿no?, cuando estaba todo el furor, y actualmente pues ha bajado a 23%, ¿no?, la contribución de beneficios de estas 10 compañías con respecto al S&P 500, ¿no? Y la valoración no solamente ha disminuido en el S&P 500, también ha disminuido en el S&P 400 de las midcap, ¿no? Este es un indicador que mide aproximadamente 400 compañías de mediana capitalización. Y podemos ver que pues aquí en estas 400 compañías de mediana capitalización, el PER lo tenemos ya en 12.8 veces, ¿no? Ya digamos incluso cercano a caídas muy importantes e incluso eh, por debajo de ratios PER que no habíamos visto después de la crisis de las .com, ¿no? Aún no a niveles de la pandemia, pero sí podemos encontrar compañías, digamos, de mediana capitalización muy interesantes por el tema del ratio PER, ¿correcto? Ojo aquí, ¿no? Sería poner el ojo en compañías mid-cap. Y lo mismo está sucediendo en las compañías small cap, ¿no? Este es el S&P 600, ¿no?, que tiene aproximadamente 600 compañías de pequeña capitalización, ¿no? Y vemos que aquí, pues claramente ya tenemos el ratio PER en niveles muy interesantes, ¿no? 12.4 veces, casi muy similar a, digamos, crisis previas, ¿no? Y pues aquí también se puede encontrar valoraciones muy interesantes en compañías de pequeña capitalización. En lo que respecta a los ratios PER del S&P 500 del Grow versus Value, pues tenemos aquí un ratio PER en las compañías Grow de un 22.8% y las compañías Value de un 16.1%, ¿no? Aún no estamos en niveles, digamos, interesantes con respecto a valoraciones o a, perdón, crisis previas, pero han caído, al menos las compañías Grow han caído desde los casi 30 veces a las 22 veces, ¿no? Es una caída interesante con respecto a la valoración precio-beneficio, ¿no? Y aquí cabe mencionar que en el año 2008-2009, por el motivo de la crisis financiera, ha sido prácticamente el único momento desde el año 95 donde las compañías Value y Grow han tenido prácticamente la misma valoración ratio precio-beneficio. Aquí esta gráfica del JP Morgan, ¿no?, al 30 de abril, pues tenemos el Russell 1000 Value versus el Russell 1000 Grow, ¿no? Son 1000 compañías Value versus 1000 compañías Grow, ¿no? Aún vemos, digamos aquí, que podemos encontrar más valor en compañías Value, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañías Value están más baratas que las compañías Grow, ¿no? Una vez se pase esta línea, pues nuevamente retornaremos a que las compañías Grow estén baratas, ¿no? Pero por ahora, al menos desde el año casi 2017, han habido, digamos, ratios PER mucho mejor en las compañías Value, ¿no? Y lo tenemos aquí, ¿no? Actualmente las compañías Value, ¿no?, en el Russell 1000 tienen una valoración del 14 veces y en las compañías Grow de 23 veces. Aquí tenemos los promedios, ¿no? Podemos ver que al menos las compañías Value tienen una valoración prácticamente igual al promedio, ¿no? Y aquí con respecto a las compañías Grow, pues tienen una valoración ligeramente, ¿no?, por 3 puntos ratios PER, ¿no?, con respecto al promedio en el largo plazo, ¿no? Bien, ahora unos datos macro que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Sabemos que la inflación, el último dato de marzo del año 2022, tenemos una inflación del 8.6%, ¿no? Que sabemos que se ha venido escalando, ha venido subiendo desde el año 2021, ¿no? Finales del 2021. Y bueno, la inflación está subiendo, eso lo sabemos, ¿no? En promedio, en los últimos 50 años ha estado en el 4%, ahora estamos prácticamente en el doble, ¿no? Y no solamente ha sido, digamos, la inflación core, ¿no?, sino también está
lo que son alimentos y también aquí separado energía, ¿no? Un 32% en lo que respecta a energía. Y sabemos también que el tema de la inflación mucho tiene que ver con los precios del petróleo, ¿no? Si bien es cierto, los precios del petróleo han bajado desde máximos que se han tenido de prácticamente un poco más de los $120, ¿no? Pues ahora ya tenemos unos precios al 30 de abril de $104, que aún siguen siendo precios bastante elevados para los niveles de inflación que tenemos, ¿no? Y en lo que respecta a inventarios, podemos ver que desde el año 2013 tenemos los inventarios de crudo de los Estados Unidos en las cifras más bajas, nunca antes visto desde el año al menos 2013 que nos muestra esta gráfica de aquí. Y por el otro lado tenemos aquí la gráfica de color azul, que son las plataformas activas, ¿no? Las plataformas activas que están extrayendo petróleo, y vemos que lógicamente esto tiene que aumentar considerablemente para recuperar estos niveles de inventarios que están en mínimos desde el año 2013. Esta gráfica que vemos aquí está al 4 de mayo y son los inventarios de diésel. Ojo, inventarios de diésel de la costa este de los Estados Unidos. Está en las cifras mínimas nunca antes vistas en los últimos 32 años, los inventarios de diésel. ¿Y por qué es tan importante el diésel? Pues el diésel se utiliza para camiones, para tractores, trenes, fábricas, ¿no? Y a la vez que han bajado los inventarios, lógicamente que el precio por galón ha subido, de lo que en promedio está, digamos, unos 200 centavos por galón. Ahora, al menos al 4 de mayo, el precio por galón está en los 600 centavos. Y los precios del gas natural también ha subido. Acá son gráficas al 4 de mayo y podemos ver que pues el precio del gas, al menos este valor de este precio de 8.41, no lo veíamos desde el año 2008. En esta gráfica de aquí del JP Morgan al 30 de abril tenemos el promedio de la subida de tipos de interés y en los meses que se han subido estas alzas que se han hecho, ¿no? Y la más reciente que ha sido después de la crisis financiera, digamos, el evento más reciente para tratar de comparar es el de la subida que se ha hecho por estos años, ¿no? Donde en 36 meses se hicieron 9 subidas de tipos de interés, ¿no? Hay que ver cómo se piensan subir aceleradamente, pues ahora, ¿no? Y bueno, aquí rápidamente he tratado de resumir los últimos acontecimientos que hubieron con respecto a la decisión de tipos de interés y también a la rueda de prensa de Jerome Powell, ¿no? Puntos clave, ¿no? Por primera vez en 22 años, la Reserva Federal de los Estados Unidos sube en 0.5% los tipos de interés. Nunca antes se ha visto en 22 años una subida de tipos de 0.5%, ¿no? O sea, 50 puntos básicos. Mayormente siempre se ven unas subidas de 0.25%, ¿no? Y actualmente los tipos de interés en los Estados Unidos ya están al 1%, ¿no? Y también se esperan dos alzas de 0.5% donde Jerome Powell dice que están sobre la mesa, ¿no? Y se estima, al menos lo que ha pensado, digamos, los diferentes consensos y analistas, se estima que los tipos de interés al cierre de julio, ya subiendo lógicamente estos 0.5%, ya tengamos o ya lleguemos a unos tipos de interés del 2% para julio, ¿no? Y también algo curioso que se mencionó es lo que respecta al balance, ¿no? Donde se indica que ahora se va a reducir en 47.5 mil millones de dólares entre junio y agosto, ¿no? 3 meses donde se va a reducir el balance en 47.5 mil millones de dólares y a partir de septiembre ya se va, digamos, a reducir este balance en estas 95 mil millones de dólares que se hablaba en la reunión pasada, ¿no? Donde todavía el plan no estaba tan claro. Esta vez se van a dar unos 3 primeros meses donde solamente se van a reducir 47.5 mil millones de dólares, pero ya a partir de septiembre los 95 mil millones de dólares que se hablaban la semana pasada, para hacer un total de reducción de balance de 500 mil millones de dólares en el 2022. Otro dato que también debemos de ver es el PIB, ¿no? El Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, que pues en el último trimestre, este es un estimado del último dato del PIB que salió del primer trimestre del año 2022, fue negativo, de menos 1.4, ¿no?
versus, digamos, trimestres anteriores donde pues el PIB ha ido creciendo, ¿no? Este primer trimestre, según datos estimados, pues ha reducido a menos 1.4%. Y también es importante hablar del empleo. Actualmente la tasa de desempleo está en 3.6%, posiblemente una de las más bajas vistas desde los años 71, ¿no? Pero tenemos unos salarios más elevados, unos salarios que han aumentado en el último dato de marzo un 6.7%, equiparándolo casi igual a más o menos los años 80, ¿no? Esta gráfica que tenemos aquí también es muy importante y tiene relación con lo anterior, ¿no? Aquí nos dice que a fecha de marzo hay un total de 11.5 millones de empleos disponibles para ser cubiertos, la cifra más alta desde los años 2011 e incluso desde posiblemente años anteriores, ¿no? Y a la vez que se tienen, digamos, una gran cantidad de empleos disponibles para ser cubiertos, también tenemos personas renunciando a sus trabajos, que están saliendo de sus trabajos, donde pues ahora hay 4.5 millones de personas que están renunciando a sus empleos, están saliendo. Igual, también nunca se habían visto digamos, estos números desde el año 2011 e incluso yo diría más. Estamos en estanflación. Aquí he puesto dos términos, ¿no? El término de la Wikipedia y este es el término de un diario expansión, ¿no? Donde pues se coincide casi en lo mismo, ¿no? Porque no hay un término, digamos, definido, ¿no? Pero aquí la estanflación nos dice que combina los términos recesión o estancamiento e inflación, ¿no? Aquí también lo que nos dice el diario expansión es que es una elevada inflación, un incremento en los precios de consumo y un crecimiento económico reducido, nulo o negativo. Y yo creo que al menos con el tema de la inflación ya lo tenemos. Y con respecto al crecimiento económico reducido, nulo o negativo, Estados Unidos también lo tiene. Tenemos una inflación que está incrementando y tenemos ya un PIB, un crecimiento negativo, ¿no? Ahora aquí, si no queremos hablar en temas técnicos, podríamos decir claramente que estamos ya en esta inflación. Pero si es que nos queremos poner técnicos y esperar al término recesión, que una recesión se ve cuando hay 2 o más trimestres seguidos donde el PIB está decreciendo, ¿no? Pues técnicamente, lógicamente tendríamos que esperar al próximo resultado del PIB y ver si es que efectivamente tenemos un PIB negativo y la inflación sigue subiendo para técnicamente estar en esta inflación. Con respecto al indicador de Warren Buffett, ya podemos ver una reducción interesante, ¿no? Ya no estamos a niveles de las .com, pero aún estamos en niveles bastante altos, al menos con lo que respecta a este indicador del Buffett Indicator, ¿no? En promedio lo tenemos aquí y aún nos queda, digamos, mucho por recorrer. Bien, y todo lo que hemos visto anteriormente pues ha resultado, ha decantado en caídas increíbles de compañías muy conocidas o al menos compañías de las que se hablaba mucho en plena crisis de la pandemia, ¿no? Compañías como Zoom, Rivian, Roblox, la compañía del metaverso ha caído un 78% desde máximos en las últimas 52 semanas, Wi-Fi, Robinhood, ¿no? AMC, Upstart, Teladoc, ¿no? La compañía muy famosa Peloton, ¿no? Novavax, Wix, CureVac, Beyond Meat, un 76%, Paysafe, un 79%, Fiverr y Virgin Galactic, un 86%, ¿no? Y aquí tenemos el ETF de RK Innovation, ¿no? Donde pues ya ahora, si comparamos el rendimiento desde enero, ¿no? Desde enero del año 2020 hasta la actualidad, ¿no? Pues ya vemos que eh, quien a largo plazo ha tenido un mejor rendimiento ha sido Berkshire Hathaway, ¿no? Ya el rendimiento asombroso que se tuvo por los motivos de la pandemia de ARK Innovation se han reducido completamente, ¿no? Ahora el rendimiento de hecho es negativo, ¿no? Menos 6.63% si lo comparamos desde el 1 de enero del año 2020.
Bien, ahora vamos a ver las compañías que entregan resultados esta semana, al menos las compañías más interesantes, las más representativas, o las compañías que pues simplemente están en boca de todos, ¿no? Y también los datos macro como siempre. Bien, aquí tenemos compañías como Microchip, como Tyson Foods, Palantir, ¿no? Sé que hay muchos están pendientes de esta compañía Palantir, AMC, Lemonade, Upstart, Novavax, Maxar, Plug Power, BioNTech, Duke Energy, Simon Property Group. El día martes 10 también tenemos compañías interesantes como por ejemplo Bayer, Oxy, Suncor Energy, Nintendo, Cisco, Electronic Arts de TradeX, Coinbase, Li Autos, Fox, Roblox, Unity, también una empresa relacionada con el metaverso junto con Matterport. Win Resort, Weibo, Peloton, sé que también muchos están esperando Peloton, Sophie y Norwegian Cruise. Con respecto a datos macro, el día de hoy lunes no tenemos ninguno. Comenzamos con el día martes donde tenemos el índice CEO de la confianza de la Unión Europea y también la previsión energética de corto plazo de la IA. El día miércoles tenemos compañías como Toyota, Walt Disney, Takeda, Rivian, Coupang, que es como el Amazon de Corea del Sur, EVGO, Beyond Meat, Fiverr, Paysafe y Atoch. El día jueves 12 tenemos aquí a Alibaba, que esperemos que ya este día entregue resultados. Brookfield, Tata Motors, AFIRB y las compañías que están aquí cotizan por ADR, pero en el mercado OTC. SoftBank, Siemens, NISA y Subaru. Con respecto a datos macro, tenemos el speech de Lagarde, de la presidenta del Banco Central Europeo, el IPC de abril de los Estados Unidos. Ojo con este dato, que este dato va a estar muy interesante. Y los inventarios de crudo de los Estados Unidos, que también hay que echarle un ojo para ver cómo van. Con respecto a los datos macro del día jueves, tenemos el informe mensual de la IE, el informe mensual de la OPEP, ambos relacionados con el petróleo, ambos muy interesantes, las peticiones de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor de los Estados Unidos. También interesante ver cómo se comparan estos dos datos, ¿no? El día viernes 13 tenemos a las compañías Honda e Isuzu. Tenemos también otras compañías, pero al menos creo yo las más importantes y representativas que he podido ubicar son las que tenemos aquí. Con respecto a los datos macro tenemos la producción industrial de Europa y las expectativas, que es un dato, y la confianza del consumidor, que es otro dato, ambos de la Universidad de Michigan. Con respecto nuevamente al Bull and Bear Indicator del BOFA, pues este indicador sigue nuevamente en 2.1 que viene ahora del valor de 0 y nuevamente aquí pues simplemente más de lo mismo, ¿no? Esta de aquí es una encuesta que hice el 3 de mayo y bueno, la imagen que ven aquí son 120 votos que se tuvieron antes, lógicamente, de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Y bueno, el 72% de los votantes indicaba pues que la bolsa iba a caer, ¿no? Porque el mercado continuaba con miedo, ¿no? Y un 28% pues que la bolsa iba a subir porque el mercado ya descontó todo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado realmente en el análisis rápido y breve del SP500. Bien, tenemos aquí el SP500 y lo vamos a reducir a 1 hora. Bien, en el anterior video yo había indicado que pues me iba por una tesis bajista, ¿no? Y bueno, ya explicaré lo que ha pasado aquí, pero el precio, digamos, cayó justo en el soporte previamente trazado, ¿no? Los 4.071 puntos, ¿no? El soporte trazado la semana previa, que era, creo que era un soporte muy cantado el que estaba ahí. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? Esta subida que tuvimos en un inicio donde yo no supuse esta subida de aquí, ¿no? Yo me iba más por, digamos, por un SP500 cayendo, ¿no? Que fue finalmente lo que hizo, ¿no? Pero se llegó a niveles previos, ¿no? No hubo nada más interesante que esta gran subida de aquí para volver a bajar el siguiente día. Pero ¿qué es lo que pasó aquí, ¿no? En este 4 de mayo fue la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, ¿no? Creo que hubo esa emoción de los inversores porque la Fed intentó ser bastante cauto, ¿no? Bastante precavido, dando un mensaje bastante conciliador, ¿no? Donde Jerome Powell indicó pues que no se iban a subir los tipos en 0.75%, ¿no? Pero pues parece que sí en 0.5%, ¿no? Yo no sé qué tanta diferencia haya entre 0.5% y 0.75% si finalmente los tipos de interés van a terminar bastante elevados al final del año, ¿no? Pero bueno, otra cosa que también creo yo que
dio motivos a este SP500 que llegara a estos niveles fue el balance, la decisión del balance donde pues se indicó que el balance se iba a reducir en estos 3 próximos meses solamente la mitad de lo que se pensaba en un inicio, ¿no? 47.5, como hemos visto anteriormente, de los 95, ¿no? Que va a ser a partir de septiembre, ¿no? Estos 3 primeros meses que se va a dar para ver qué es lo que sucede, también tranquilizó bastante, ¿no? Jerome Powell mencionó que pues se tenía una economía fuerte, ¿no? Más fuerte de lo que se pensaba y pues ayudó bastante, ¿no? Y luego pues al día siguiente el SP500 continuó con su caída y llegó nuevamente a los niveles previos que se tuvieron el 2 de mayo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues ahora lo que se tiene es, al menos el dato más importante creo yo que se viene esta semana, va a ser el de la inflación, ¿no? Y mucho va a depender el SP500 de esto de aquí, ¿no? El rumbo que vaya a tomar va a depender del dato de inflación. Voy a borrar esto de aquí y también esto de aquí que sinceramente ya no nos sirve y quiero ajustar esta zona de aquí. Esta zona de aquí la quiero ajustar justo aquí. Que me parece que esta zona ya está tomando un protagonismo un poco más interesante, ¿no? Vemos aquí 3 niveles aquí y posiblemente otro, ¿no? Bien, si el dato de inflación es positivo, si es que vemos una inflación que está reduciendo, es muy probable que tengamos al SP500 nuevamente por estos niveles, ¿no? Pero si el dato de inflación sigue siendo negativo, seguimos teniendo un mal dato de inflación, pues el SP500 va a seguir cayendo. Se va a ir por estos niveles al siguiente soporte. El siguiente es los 3.946 puntos, ¿no? Em, Podríamos trazar otro soporte por aquí, pero aún no lo veo necesario. Ya veremos cuando llegue su momento. Pero por ahora, el siguiente soporte a la baja es el que tenemos aquí, 3.946 puntos. Y en todo caso, de que el SP500 suba, ¿no? Debido nuevamente, creo yo, al dato de la inflación, porque va a ser un gran catalizador para esta semana, pues lo veríamos por aquí acercándose nuevamente a estos niveles de aquí, ¿no? De los 4.317 puntos. Y bien chicos, eso ha sido todo el video por el día de hoy. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.